a todos por estar acá presencialmente, también a los que están conectados por el Zoom. Y vamos a presentar hoy el workshop de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a su jurisprudencia, que organiza el Seminario de Proyecciones Constitucionales de la Facultad de Derecho de la UCA, dirigido por Sofía Calderone. Y bueno, vamos a tener algún popurrí de cosas en esta mesa. Vamos a presentar el libro de Ignacio Colombo Murúa. También Lorena González Tocci va a presentar la colección de Nuevas Perspectivas del Derecho Público. Y después van a comentar la obra Sofía Calderone, Ignacio de Casas y también Santiago Lega. Así que vamos a comenzar entonces con la intervención de Ignacio Colombo Murúa, que va a presentar el libro La doctrina del control de convencionalidad en el sistema interamericano. Lorena, que nos presente la colección. Ah, bueno. Perdón, hacemos ahí. Bueno, entonces vamos a empezar con Lorena González Tocci, Ahora no. que va a presentar la colección. La presento a Lorena, que es abogada con diploma de honor por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora adjunta de Derecho Masculino de la Universidad de Buenos Aires. Hizo muchos cursos de posgrado, entre otros en la Universidad de Bolonia. Es socia fundadora y miembro titular de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales. También ejerce la profesión de forma liberal en áreas de derecho público en litigios complejos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales superiores provinciales, y ha intervenido como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias primero por la invitación para compartir este workshop tan particular, para poder compartir esta tarde con ustedes y con queridos colegas y amigos que comparten el panel de esta presentación. Les voy a contar, voy a dividir en dos la presentación de la colección, porque mi idea es que esta presentación esté enganchada con lo que viene después, para que no quede tan separado también metodológicos. Voy a presentar la colección Nuevas Perspectivas de Derecho Público, cuyos libros están aquí sobre la mesa, que dirigimos junto con Pedro Camino, que está ahí sentado. Es una colección editada por Thomson Reuters La Ley, vendemos que al día de hoy tiene 6 libros editados. 2 de esos 6 son de Ignacio Colombo Murúa y de Ignacio de Casas, que son el libro número 5 y el número 6 de la colección en este primer año de debut de esa colección. Quiero contarles cuáles fueron las ideas que nos movieron luego de que recibimos la propuesta de la ley para llevar adelante esta colección, porque me parece que son interesantes desde el punto de vista de la perspectiva que buscamos con este trabajo. Pensamos la colección para que respondiera a 3 problemas, o que tuviera como objetivo resolver 3 problemas. En primer lugar, procurar algo que seguramente muchos de ustedes habrán notado: la literatura sobre derecho público necesita nuevos marcos teóricos y metodológicos, porque es un campo donde lamentablemente hay una ausencia por la preocupación constante sobre estos aspectos, y esto afecta muchas veces la calidad de la producción bibliográfica. Siguiendo este objetivo, todas las obras que integran hasta el día de hoy la colección y las que están en carpeta como para incorporarse, tienen un común denominador. Son obras que son producto de rigurosas investigaciones desarrolladas en el marco de trabajos de tesis, en proyectos de investigación institucionales como ser el CONICET u otros institutos de investigación nacional, o también son obras que se generaron como complemento de la actividad docente, que, como cuando algunos queremos destacar, cuando es seria y rigurosa, abarca también la investigación y la extensión. El segundo objetivo que nos propusimos es que la colección sirviera para extender el debate de la disciplina del derecho público a aspectos innovadores en 2 sentidos. Por un lado, nuestra idea siempre va a ser incorporar a la discusión nuevos tópicos tradicionalmente olvidados por la literatura o tratados de una forma superficial. Hay muchos temas que repetimos, que volvemos a leer y que vemos que el tratamiento no es profundo o que es una repetición de aspectos para nada novedosos y que por supuesto no responden a inquietudes actuales. Y al mismo tiempo, la idea de la colección es volver sobre tópicos habitualmente discutidos por la bibliografía especializada del derecho público, pero que, debido a ciertas innovaciones teóricas y metodológicas que muchos de nosotros advertimos, que marcan el rumbo en estos últimos años, necesitan una variación. Necesitamos que esos viejos temas
sean analizados desde nuevas perspectivas. Y el tercer objetivo es que la colección también sirva para oxigenar la discusión en el ámbito del derecho público, incorporando nuevas voces en la forma de autores jóvenes. Serían ustedes dos jóvenes. No son autores jóvenes. Autores jóvenes, y ahora vamos a ver si cumplen este objetivo, pero serios, comprometidos y rigurosos en la investigación y en los proyectos de investigación que llevan adelante, porque estamos convencidos de que existe una generación de expertos en derecho público que tienen el ánimo de transformar y mejorar la disciplina en la que trabajamos muchos. Y esta colección, entonces, quiere ser la herramienta para promover esa transformación. Estos son los tres objetivos a un año. Hoy estamos haciendo una especie de balance encuesta común de la colección. Por ahora lo venimos cumpliendo rigurosamente. Si repasan lo que dije, la idea transversal es la de pensar y repensar aspectos nuevos y aspectos viejos con perspectivas diferentes, con enfoques más novedosos. Y estos 6 libros que integran la colección, curiosamente, los dos últimos, el número 5, que es el de Ignacio Colombo, que trata sobre la doctrina del control de convencionalidad, y el número 6, que es el de Ignacio de Casas, el valor jurídico de los estándares del derecho internacional, tienen un link en común. Se complementan de alguna manera. Voy a tratar de contarles brevemente por qué me parece que se complementan y tal vez incitarlos a la lectura de estas obras. El trabajo de Ignacio es muy importante, cumple con los requisitos que nos fijamos para la colección, pero además da un paso más allá. El libro de Ignacio es un producto de muchos años de investigación que tiene como objetivo principal analizar desde una perspectiva novedosa los fundamentos y las justificaciones normativas junto con los problemas operativos que presenta la doctrina del control de convencionalidad, que como todos sabemos, a partir de la acelerada y expansiva evolución que generó la jurisprudencia de la Corte, genera problemas concretos que se deben resolver. Como todos sabemos, la Corte Interamericana fue un puntal importante en los procesos de judicialización de los países latinoamericanos, fijando estándares de aplicación de la Convención Americana, a los que los diferentes países fueron adhiriendo en más o en menos medida. El sistema interamericano de protección fue penetrando entonces los ordenamientos nacionales y los jueces nacionales fueron receptando las sentencias de la Corte Interamericana. Esto dio lugar a complejas interacciones en las esferas nacional e internacional, donde las interpretaciones jurídicas sobre el significado de los derechos consagrados por la Convención se insertan en el marco de un proceso político que el Tribunal Internacional debe adquirir legitimidad para que sus decisiones sean aceptadas por las autoridades de los Estados miembros del sistema. En el contexto de este proceso, la Corte Interamericana fue consagrando jurisprudencialmente el Instituto del Control de Convencionalidad, diseñado para hacer efectiva la superioridad jerárquica de la Convención respecto de normas nacionales, en tanto su incumplimiento generaría responsabilidad internacional. Como punto de partida, Ignacio Colombo propone formular una explicitación de los puntos débiles de la doctrina del control de convencionalidad, junto con los problemas de aplicación y de implementación que presenta esta doctrina, y al mismo tiempo ofrece una necesaria y adecuada reconducción de su aplicación en 2 niveles, desde la Corte Interamericana y por parte de los tribunales nacionales. En esa línea, Ignacio se ve casi en la obligación de advertirnos que el propósito que persigue con su obra es un análisis crítico, pero no con el objeto de deslegitimar el control de convencionalidad y el rol de la Corte Interamericana. Por el contrario, el objeto que persigue Ignacio, y que lo cumple acabadamente, es brindar herramientas necesarias para redefinir adecuadamente los contornos de esa doctrina, marcando aquellos aspectos que deben ser revisados tanto en el plano teórico como en la práctica de los operadores jurídicos, para evitar el debilitamiento del sistema interamericano de protección. El resultado que nos ofrece Ignacio es un trabajo riguroso y completo que estudia en forma crítica la evolución del control de convencionalidad, que permite identificar con nitidez las diversas problemáticas que aparecen a partir de la expansión de las competencias y potestades de la Corte por fuera del texto de la Convención. Ahora, transitar por fuera del texto convencional implica algo más. No solamente detectar en qué medida la Corte Interamericana fue ampliando jurisprudencialmente la interpretación de sus competencias, sino también esto se proyecta directamente sobre los problemas de implementación del control de convencionalidad y la larga senda de sentencias que la Corte Interamericana fue dictando desde la modalidad de llano en el año 2006 hasta las
los últimos años demuestran estos problemas operativos. Como decía entonces, si vamos a transitar esa senda por fuera del texto, nos vamos a enfrentar de lleno con una gran actividad interpretativa de parte de la Corte Interamericana que genera consecuencias evidentes. Como los dos Ignacios sostienen en sus dos obras, gran parte de los problemas jurídicos actuales de la doctrina del control de convencionalidad tienen un tronco en común. Esto es lo que yo encontré, después ustedes me dicen si me equivoqué o no. Es la forma de pensar el sistema de fuentes. Nosotros tenemos que empezar a pensar distinto el sistema de fuentes, no para desarmarlo completamente, sino para entender cómo ese sistema de fuentes, ese sistema que distribuye determinadas competencias, se desacopla y se activa en el sistema de protección internacional de derechos. Y esta forma de pensar el sistema de fuentes, y por motivos diversos, impacta necesariamente en lo que entendemos por las proyecciones de la doctrina del control de convencionalidad y además en el valor jurídico que le podemos asignar a esos estándares que aparecen en el sistema interamericano, que complementan de alguna manera esa concepción tan abierta que es el corpus juris interamericano. Sabemos que dentro de lo que algunos consideran que es el corpus juris interamericano, yo tengo ciertos reparos para eso, está no solamente el texto de la convención, la jurisprudencia de la convención, que va resolviendo en los casos en los que los estados son parte, la jurisprudencia de la convención donde los estados no necesariamente son parte, sino forman parte de este cuerpo de jurisprudencia permanente que va elaborando el sistema, y al mismo tiempo ahí adentro también están las opiniones consultivas y otro tipo de informes a los que se les da un peso de fuente superlativo y que van completando esta especie de materia abierta que es la interpretación dentro del sistema interamericano. Ese problema sobre las fuentes, que yo detecté en estos dos últimos libros que integran la colección, se presenta en forma mucho más compleja si además ponemos el ojo en algo que Ignacio detectó, Ignacio de Casas en su libro, que es qué entendemos por los estándares internacionales de derechos humanos. Si además de interpretar el texto, interpretar la jurisprudencia, ahí también aparecen estándares que no son muy nítidos, que tienen configuraciones bastante libiosas a veces, y por eso son ampliamente manipulables, tenemos varios problemas. Que existan los problemas no tiene que ser motivo para que no se cristalicen los problemas, para que no avancen los problemas. Lo interesante es elaborar, como creo que va a ser muy bien los dos, marcos teóricos superadores de las interpretaciones que hasta este momento se repetían o las investigaciones que hasta este momento aparecían sobre estos temas, analizando específicamente cuál es el impacto de estos defectos que presentan la doctrina del control de convencionalidad y esta idea expansiva del corpus juris interamericano en la supervivencia y el mantenimiento del sistema de protección, que es en definitiva el último objetivo. Ignacio de Casas demuestra con mucha destreza que hay una formulación muy diversa sobre las fuentes del derecho internacional, que incluye también dentro de la idea de fuentes del derecho internacional a estos estándares interpretativos que muchas veces no tienen el carácter de vinculante, o van mezclando la condición de ser estándares vinculantes o que derivan de instrumentos vinculantes con otra cosa que no se sabe muy bien qué son, pero parece que obligan, parece que generan responsabilidad internacional. Ahí aparece algo que nosotros dijimos, pero vos no, así que no te hagas cargo de esto, que es el contrabando normativo. No quiero poner palabras en boca de la otra. Ese contrabando normativo es complicado, porque nos va difuminando los contornos de ese corpus juris interamericano, pero al mismo tiempo va otorgándole mayor peso a fuentes que no lo son y debilitando el peso de fuentes que verdaderamente lo son. Esto lo advierte rápidamente Ignacio de Casas en su libro, esta operación de contrabando, cuyo título le pusimos nosotros, parte de esta concepción confusa de las fuentes que se ve tanto en el libro de Ignacio Colombo como en el libro de Ignacio de Casas, que permite explicar por qué tenemos estos problemas interpretativos sobre este rol que debería cumplir el sistema interamericano y la jurisprudencia que va elaborando la Corte Interamericana, y esa necesidad de redefinir no solamente cómo funciona internamente, cómo impacta en esta relación entre el derecho internacional y el derecho interno, sino también, como se propone en ambos libros, redefinir la teoría de fuentes junto con una redefinición de la expresión estándares internacionales de derechos humanos. Lo que buscamos es tener algún tipo de nitidez mayor en ese sentido.
Nadie puede negar cuál es el rol relevante que tiene la Corte Interamericana, no solamente en el sistema de protección de derechos, sino cómo se fue relacionando con el sistema de fuentes internas. Todos sabemos que desde 1994 en Argentina conviven de alguna manera esa fuente interamericana por conducto del artículo 75 del inciso 22 y con la habilitación de las normas que antes estaban ya en la Constitución, como el artículo 5, como el artículo 31 y el artículo 27. Esa convivencia y esa interacción permanente entre el sistema interamericano y el sistema interno es innegable, es un hecho ocurre. Lo interesante es que desde las investigaciones jurídicas que presentamos se formulen caminos potables para recorrer estos problemas y se busquen soluciones dentro del marco de los sistemas que estoy definiendo para poder lograr que esa convivencia aparezca sin difuminar la idea de el concepto de fuente interna y el concepto de fuente internacional. Estas complejas interacciones entre la esfera nacional y la esfera internacional dan lugar a interpretaciones jurídicas sobre el significado de los derechos consagrados por la Convención que se insertan dentro de un proceso político muy particular que tiene el Tribunal Internacional. En este contexto, estamos viendo que algunos proponen como salida la idea de diálogo entre las diferentes tribunales, otros intentan identificar la existencia de contralímites dentro del sistema interamericano, no solamente a la idea europea, sino con una función unida a la noción de identidad constitucional. Nos parece que es muy importante revisitar tanto la doctrina del control de convencionalidad y también el valor jurídico de los estándares internacionales de derechos humanos, que nos va a llevar necesariamente a redefinir el problema de las fuentes del derecho de las que hablaba, y ese camino creo que puede ser desandado de manera muy eficaz con estas dos obras de la colección de las que hoy vamos a hablar. Por eso creo que en esta especie de memoria y balance que les presenté sobre la colección y alguna introducción sobre los temas de los que vamos a hablar hoy, sobre el valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, cómo impacta en el sistema interno y en el sistema internacional, quería decirles que es interesante que se puedan acercar a estos libros de la colección, analizarlos, también darles una invitación a participar en la colección, a todos aquellos que les interese, como dije, en los objetivos que nos fijamos al principio, para no solamente abrir el debate a las nuevas voces de autores jóvenes, sino buscar nuevas perspectivas para análisis de temas que a veces parecen agotados, pero como vemos, siempre tienen aristas nuevas para poder ser interpretados y analizados en el ámbito académico, y también en el ámbito de la aplicación práctica del derecho, que en definitiva creo que es uno de los senderos que tenemos que recurrir y a los que tenemos que recurrir cuando explicamos y aplicamos estas cuestiones complejas de derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Me da ganas de comprar los libros y de leerlos. No tiene que entrarse. Queríamos avisar que Sebastián Elías, con un tema de agenda, no va a poder venir, así que queríamos contarles eso, que no está presentado con nosotros. Bien, entonces ahora sí, vamos a pasar a escuchar a Ignacio Colombo Murúa, que va a presentar su libro La doctrina del control de convencionalidad en el sistema interamericano. Ignacio es doctor en Ciencias Jurídicas por la UCA, diplomado en Estudios Avanzados de Investigación en la Universidad de Castilla-La Mancha, es especialista en Derecho Constitucional en la misma universidad, es profesor adjunto de Derecho Constitucional en las Universidades Nacional y Católica de Salta, y es coordinador del Seminario de Proyecciones Constitucionales de esta Facultad de Derecho. Muchas gracias, Juan. Bueno, primero agradecimientos de rigor a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, al doctor Nicolás Laferrier por la colaboración y la recepción del proyecto, también a Sofía, que citó el proyecto y la presentación también, a mi amigo Pedro Caminos, a Lorena González Tocci, por haberme invitado a esta excelente colección. A veces se cometen errores, y bueno, el resto de los libros son muy buenos, tenía más o menos, pero bueno, ahí andamos. Y bueno, a todos los que están acá presentes, tanto acá presencialmente como por Zoom. Básicamente la idea de la obra es, como dijo Lorena, se adelantó en este punto, es plantear que en el esquema actual tenemos un gran problema jurídico, todos los operadores jurídicos, que es precisamente el esquema de fuente del derecho. Es un tema que a veces, bueno,
acá hay muchos chicos de la cátedra de Verde, es una materia que se suele ver en introducción al derecho, ciertas fuentes del derecho. Yo entiendo que en el mundo actual, este tema que había pasado un poco desapercibido durante muchos años, ha vuelto a la palestra, porque entiendo que gran parte de los problemas que tenemos para el razonamiento y la interpretación constitucional es la identificación de fuentes. Estamos ante un esquema muy desordenado, muy plural de fuentes de derecho, y entiendo que el control de convencionalidad, precisamente, que es la doctrina que ha elaborado jurisprudencialmente la Corte Interamericana, ha contribuido en este desorden, para decirlo de manera crítica. Si bien que se la mira la doctrina, yo sostengo en el libro, la discusión está sobre la intensidad de esta fuente interamericana, esta fuente convencional que los ordenamientos constitucionales han receptado en sus órdenes internos. Es decir, la Corte Interamericana pretende, a través de su doctrina, que esta sea la fuente por excelencia y que desplace incluso no solamente a las fuentes infraconstitucionales, sino incluso a la fuente constitucional, que es la fuente, paradojalmente, que le da ingreso a la fuente interamericana y le da una determinada jerarquía. No obstante, vía jurisprudencial, la Corte Interamericana sostiene, y esto se ve también en el desarrollo de la doctrina, que la fuente convencional estaría por encima de la fuente constitucional, incluso desplazándola, si es que no se puede hacer interpretación conforme. El problema no se detiene solamente en eso, es decir, que la fuente convencional está por encima de la fuente constitucional y la fuente del orden interno, sino que el otro problema que tenemos grave es determinar qué contiene esta fuente interamericana. Porque también en vía interpretativa la Corte Interamericana ha ido incorporando un montón de instrumentos, tanto del hard law como del soft law, esto capaz que lo puede explicar mucho mejor mi internacionalista como Ignacio, y les ha dado interpretativamente también fisonomía vinculante para los Estados partes. Esto al decir, por ejemplo, que no solamente los textos de los tratados son obligatorios para los Estados partes, sino también las interpretaciones que de esos textos hace la Corte Interamericana. Esto surge ya en el año 2006, con el primer fallo al respecto, que es la Monacida Arellano contra Chile, y que tiene un impacto muy importante, porque lo que la Corte está diciendo allí es que el texto convencional vale tanto como las interpretaciones que hace la Corte. Y esto es problemático desde el punto de vista también de la interpretación, porque la Corte utiliza interpretaciones dinámicas, e incluso que yo he llamado en el libro de manera también un poco sugerente, interpretaciones manipulativas. Porque entiendo que no solamente va en contra o crea dinámicamente derechos que no están contemplados en la Convención, sino que también va explícitamente en contra de los artículos de la Convención. Como por ejemplo, precisamente, el artículo que establece que los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios para los estados condenados en sede contenciosa, el artículo 68.1. No obstante eso, cuando la Corte dice que las interpretaciones también son obligatorias para el estado parte, le está dando efecto de la OMS, le está dando el mismo valor a sus interpretaciones que al texto convencional. Y después desarrolla también toda una doctrina que la Corte Interamericana llama Corpus Iuris, que es una especie de bloque de convencionalidad, por decirlo de alguna manera, que se eleva por encima de los derechos estatales, de los derechos nacionales, y que está integrado por una serie innumerable de instrumentos, documentos e incluso hasta de opiniones de expertos, ¿sí? Que no tienen ningún valor vinculante en el derecho internacional, aunque también, bueno, Canales puede ilustrar un poco al respecto. Esto está construido por la Corte a través de esta visión interpretativa, y que lo que es importante también marcar que no es una visión interpretativa de los derechos. La Corte Interamericana está allí para interpretar el alcance de los derechos convencionales. Pero lo interesante es que a través de la interpretación genera un diseño institucional. Un diseño institucional que no está previsto en el texto convencional. Por ejemplo, cuando establece que sus interpretaciones son obligatorias, vulnerando el 68.1 al modo de ver. En segundo lugar, cuando dice que el control de convencionalidad debe ser hecho de oficio por los estados partes, cuando esto no surge de ningún texto convencional tampoco. Cuando habla de interpretación conforme, la ley Pacheco contra México, o cuando habla del concepto de res interpretata en Hellman II, es decir, que cuando señala que sus interpretaciones son obligatorias para los estados partes como estándares mínimos. Y también cuando señala también de manera bastante sorprendente, en el caso Hellman contra Uruguay, que no solamente los jueces, sino todo funcionario público, lo cual ha generado mucho debate doctrinario, ¿no? ¿A qué se refiere la Corte
como todo funcionario público, debe ejercer también control de convencionalidad. Esto estaba dirigido en el contexto al Congreso uruguayo, pero bueno, es bastante compleja una doctrina que sostiene lo manifiesto acá. Entonces, lo interesante es que vía interpretativa no está interpretando derecho solamente, sino que está construyendo un entramado institucional, y eso claramente no es la función de la Corte Interamericana. En este combo complejo sobre fuentes de derecho, donde, como vemos, la Corte Interamericana pretende que la fuente interamericana sea una fuente de mucha intensidad que desplace a las demás fuentes del derecho interno, se alega la reacción esperable de los Estados. Los Estados han reaccionado de manera opuesta a esta visión tan expansionista de la doctrina de control de convencionalidad, y como ejemplo cercano tenemos la reacción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso de 2017, Ministerio de Relaciones Exteriores, donde la Corte Argentina le puso en cierto sentido algunos límites o contralímites de identidad constitucional a la Corte Interamericana, diciendo que hay ciertos rasgos de la Constitución argentina que bajo ningún punto de vista pueden ser derogados o desplazados por la jurisprudencia interamericana. El resultado de todo esto es que hay una gran perplejidad en los operadores jurídicos, porque tenemos un esquema de fuentes muy desordenado y sin jerarquía determinada, porque la Corte Interamericana pretende una determinada jerarquía y la Corte Argentina pretende o postura otra jerarquía distinta. Y esto yo entiendo, también lo analizo en la obra, que tiene un fundamento teórico bastante endeble a mi modo de ver, que viene de las líneas llamadas neoconstitucionalistas, y que plantean esta idea de un juez que resuelve con bastante discrecionalidad, y en cierto sentido no interesan tanto las fuentes, o que las fuentes estén predeterminadas, sino interesa que se llegue a una solución argumentada y con cierta razonabilidad por parte del juez. Y si se quiere, para verlo también en un ordenamiento más concreto, en el nuevo Código Civil y Comercial, que no es tan nuevo ya, no sigue siendo nuevo, tiene como 10 años, ¿no? ¿Cierto? El nuevo Código Civil y Comercial, artículo 1 y 2, se habla de constitucionalización del derecho privado, pero si uno analiza el artículo 1 y 2, ahí no hay ninguna constitucionalización. Ahí lo que hay es un desorden de fuentes. Se pone a todas las fuentes, la constitucional, la convencional, los principios, los valores, todos al mismo nivel, e incluso los codificadores han hablado de un diálogo de fuentes. Es decir, no tenemos ahí una constitución que está por encima del resto de las fuentes, sino una constitución que convive horizontalmente con un conjunto de fuentes, con criterios interpretativos y fuentes que se mezclan del artículo 1 y 2, y además el artículo 3 que establece que el juez debe resolver con razonabilidad. Nada más. Entonces tenemos ahí un combo que me parece que receta esta idea neoconstitucional de que las fuentes no son tan importantes, sino que lo que interesa más que nada es la discreción, si se quiere la argumentación, para ser un poco más benigno, jurisdiccional al respecto. Entonces en la obra se analiza en este sentido concretamente esta problemática, cuáles son el alcance del control de convencionalidad, cómo lo ha ido construyendo la Corte Interamericana, cuáles son los posibles fundamentos teóricos. Ahí trabajo con el jus común latinoamericano, que paradojalmente también es una doctrina que da cierto sustento al control de convencionalidad, pero que proviene de Alemania, ¿cierto? Es la Universidad de Heidelberg, donde hay teóricos de todo el mundo, pero particularmente algunos alemanes, que trabajan con el control de convencionalidad en Latinoamérica. Una cosa... Y yo entiendo que tiene una base bastante endeble teórica, porque no tiene, entre otras cosas, un concepto sustentable o admisible de democracia. Paradojalmente, estos autores sostienen que vienen a implementar vía jurisprudencial la democracia, y esto es bastante paradojal, poner verticalmente a través de los jueces la democracia es bastante cuestionable, por lo menos. También se trabaja sobre lo que decía Lorena, las reacciones que han tenido los estados, los conceptos que existen para limitar el control de convencionalidad en derecho comparado, con margen de apreciación nacional, identidad constitucional, contralímites, también qué sustentos tienen en una concepción aceptable de democracia. Y por último se concluye en que lo que decía también Lorena, que la crítica es benigna o constructiva en el sentido que yo considero, y creo que podemos todos coincidir, que hablar de derechos humanos es muy importante, es muy importante que se consoliden los derechos humanos en la región, sobre todo una región que tiene muchos problemas al respecto, que la Corte Interamericana fue y puede seguir siendo muy importante para la consolidación de los derechos humanos, pero que con este maximalismo desbocado
ha generado una reacción inversa, que es que se encuentra bastante legitimado en términos de legitimidad, para ser redundante. Porque hay muchos estados que se resisten, hay resistencias muy bien fundamentadas, lo cual es preocupante, y también hay un escaso nivel de cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana. Creo que Alfonso Santiago, en su último libro, ha hecho una referencia a estadísticas de sentencias de la Corte Interamericana que se encuentran totalmente cumplidas, y el resultado es muy escaso. Esto tiene que ver con el maximalismo, por un lado, de la doctrina, y por otro lado también en el modo en que la Corte resuelve. Porque la Corte Interamericana no resuelve solamente como si fuera un sistema de responsabilidad internacional, sino que resuelve, aunque diga que no lo hace, como si fuera una cuarta instancia. Ordenando, por ejemplo, como hizo en Argentina, que se deje sin efecto una sentencia pasada por la autoridad de cosa juzgada, que se reabran causas penales que se encuentran prescritas, y demás cuestiones que no deberían ser objeto de decisiones de un tribunal internacional de responsabilidad internacional. Por todo, entonces, concluyo en el libro, ya con esto voy terminando, así tenemos tiempo de debatir un poco, que lo que debe hacer el Tribunal Interamericano es replegarse, es volver a un minimalismo jurisdiccional, y básicamente en respetar el diseño institucional, el diseño convencional que tiene el tribunal, que es un tribunal que debe resolver caso por caso, con cierta prudencia, escuchando a los estados, sin generalizar las soluciones, porque hay un mundo plural y multicultural, y hay democracias robustas en la región, y por ello esa va a ser, lo entiendo, un mecanismo para llegar a un sistema más robusto y más legitimado. Es decir, la idea sería que con un minimalismo, con una vuelta a la función convencional del tribunal, se puede llegar a tener más legitimación de la que tiene actualmente. Bueno, básicamente este es un poco el sentido de la obra, y después obviamente hay muchísimos temas para discutir, pues bueno, lo dejo para el debate posterior. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio, por la intervención. Y ahora le vamos a dar la palabra a Sofía Calderone, que es docente en esta universidad y en la Universidad Austral, es prosecretaria del Centro de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UCA, es presidente de la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, miembro del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, es editor en el Derecho, que yo la conocí por eso, y además es directora del Seminario de Investigación de Proyecciones Constitucionales de la Facultad. Gracias, Juan, y eso también con algunos agradecimientos de rigor a la Facultad de Derecho, al doctor Daniel Herrera, que es nuestro decano y nos ha acompañado con el proyecto, lo mismo que a Nicolás Javier en su calidad de director de investigación jurídica aplicada en la facultad. Obviamente, a todos los integrantes del seminario, a Ignacio especialmente, que es el coordinador del nombre torturado para tomar este encuentro. Empezamos hoy temprano a la mañana en la UBA hablando de estos temas, y ahora seguimos en continuo en la tarde, y así que creo que va a ser provechoso mantener, ¿no?, esta conversación mantenida, y que a las que ahora se sumen nuevos amigos. Gracias, Lorena, por aceptar la invitación de venir a la UCA, a la también, y por aceptar presentar la colección acá. A Ignacio, que todas somos amigos también, así que me alegra que puedan hacer contrapunto entre estos dos libros que decían que eran como medio primos, ¿no? Somos primos. Son primos, sí. Hay un apellido compartido, así que alguna cosa habrá en común. Se llaman Ignacio y comparten apellido. El segundo apellido. Tienen peores vinos que tú. Bueno, volvamos acá, y lo que quiero decir es que yo en estos minutos voy a tratar de expresar 5 razones por las cuales creo que vale la pena leer el libro de Ignacio. Es decir, voy a adoptar una filosofía que está muy de moda hoy, que las mujeres facturan, la voy a aplicar en este momento, espero tener éxito. No sé si tanto como quien inventó la frase, pero algo. Bien, primera razón, y es que no refiere en este caso al autor. Yo había hablado con Lorena hace unos días, porque estábamos, la labor editorial es muy trabajosa, dirigir una publicación que pretende cierta continuidad como una colección, y que además requiere
Requiere mucho trabajo de revisión y requiere también mucho trabajo en la convocatoria de autores de nivel que prestigien y mantengan lo que se viene trabajando, así que en ese sentido, mi primera palabra es para reconocer el trabajo de los directores. El acierto haber elegido a Ignacio Colombo, Ignacio de Casa, después también, para el siguiente libro. Sé que están trabajando en nuevas posibles publicaciones, y conozco a algunos de los autores anteriores, y sé que también lo buenas personas, que felicitaciones a ambos. Mucho el trabajo que hay detrás del libro, no es solo el trabajo del autor, sino que el trabajo editorial es realmente difícil, implica muchas cosas, implica revisar, implica leer, implica comprender, implica dialogar con otros sujetos que intervienen en el proceso editorial, como una persona que diseña las tapas, y ahí no es tan sencillo, así que felicitaciones, de reconocimiento. Dicho eso, creo que hay razones, ahora sí ya hablando del trabajo del autor, de oportunidad, mérito y conveniencia para leer esta obra. Entonces voy a tratar de ir mostrando cada una de ellas. Y ahora sí, entonces, empezamos con el trabajo de Ignacio, que en realidad este libro es un trabajo que refleja una investigación de Ignacio Colombo que viene haciendo hace varios años, y ya tiene otros productos. Hay un libro anterior, un poco más breve, publicado por la editorial Contexto, de 2022, y hay también algunas publicaciones y hay participaciones de Ignacio Colombo en seminarios en los que seguramente ha tenido la oportunidad de recibir críticas, contrapuntos, opiniones, aportes. Creo que este tiempo que llevo investigando el tema se nota, y este trabajo que acá se publica y se presenta hoy es un trabajo que ya muestra cierta maduración. Se ve en cada página. Es además un libro que es amable con el lector, si bien uno lo ve y dice que puede decir que es un libro que tiene cierto peso porque tiene más de 300 páginas, lo cierto es que es fácil leerlo a Ignacio, escribe claro, escribe simple y no pierde el rigor técnico que requiere un tema como lo es el control de convencionalidad. Así que esa es la segunda razón por la cual creo que vale la pena leer esta obra, y que la completo con otro dato, que es que Ignacio incorpora fuentes directas, muchas fuentes directas, y también dialoga con la doctrina, no solo con la doctrina que opina igual que él, parecida a él, sino que también con la doctrina que está en la vereda del frente. Así que es segunda razón a la que va a empezar. Tercera razón, esta razón es de oportunidad, porque me parece que ese libro llega en un momento adecuado, y acá voy a emplear datos a algunos aniversarios y números. La primera vez que la Corte consagra de manera expresa y bien explícita la doctrina del control de convencionalidad es en el año 2006, en el caso Monastir de Arellano, y desde entonces dicta una serie de pronunciamientos contenciosos y luego también opiniones constructivas en las que va a referir a la doctrina del control de convencionalidad y la va a ir ampliando. Uno podría decir paulatinamente, yo diría que velozmente, a veces no estoy tan segura que tan reflexivamente como quizás debiera ser, y aunque no parezca, han transcurrido casi 20 años desde esa primera ocasión en que la Corte nos habla del control de convencionalidad. Parecería, bueno, uno diría 20 años no es nada, pero si yo lo comparo con lo que es la vida de la Corte y la cantidad de tiempo en que la Corte dictó sentencias, ¿sí? La primera sentencia de fondo de la Corte Interamericana es de 1988, es decir, más o menos lleva a la Corte 37 años dictando sentencias, y más de la mitad de esos 37 años lo ha hecho pensando o desarrollando o elaborando y reformulando esta doctrina del control de convencionalidad. Con lo cual, me parece que es un buen momento para que esta obra sea conocida, y además, al haber transcurrido ya unos 20 años, creo que la posibilidad de hacer balances es mucho mayor que la que se tenía cuando se comenzaron a comentar estas sentencias. En ese sentido, también hay que destacar que este libro recoge buena parte de las críticas que se han hecho contra el control de convencionalidad y lo hace de una manera muy ordenada y, como decía antes, fácil de leer. Vamos entonces a la cuarta y quinta razón, que están muy interrelacionadas entre sí, y ya para eso mínimamente quiero que sepan que este libro está estructurado
estructurado en 5 capítulos, una introducción, conclusiones, un desarrollo en tres capítulos que son, digamos, muy ricos para leer. Y si uno hace así si uno mira el libro, mira el índice, lee y lo desgaja, se va a encontrar que es posible identificar dentro del libro 2 partes. Creo que en la primera parte, en la introducción, y en el capítulo segundo, Ignacio traza un diagnóstico de la situación actual en torno al control de convencionalidad y a las dificultades operativas, de funcionamiento, de legitimidad que se han dado dentro del sistema interamericano. Ese diagnóstico, a su vez, tiene 2 partes, porque lo primero que hace Ignacio es contar cómo es que fue evolucionando la doctrina del control de convencionalidad en las decisiones contenciosas de la Corte y en las opiniones consultivas. A esto cabe agregar que la Corte Interamericana ha hecho también ha tenido otros mecanismos para definir el control de convencionalidad, capacitaciones. Todo está bien tratado también por un autor que está tratando el tema de manera contemporánea, que es Juan Alonso Tello Mendoza, que imagino que Ignacio también lo conoce, el autor de Perú, que hizo su tesis doctoral sobre el control de convencionalidad. Y entonces tenemos sentencias, tenemos opiniones consultivas, tenemos capacitaciones. Creo que ya con eso vamos pudiendo entender un poco qué es lo que pasa en el sistema. Y en ese entender que lo que pasa en el sistema, Ignacio también muestra que incluso dentro de la propia Corte Interamericana, es decir, puertas adentro del Tribunal Regional, también hay debates en torno al control de convencionalidad y a las competencias de la Corte y a cómo la Corte tiene haciendo sus interpretaciones. Y esto se ve en el trabajo que hace Ignacio en recopilar las disidencias de jueces de distintos momentos de la Corte y de distintas pertenencias ideológicas que conciben de manera distinta al derecho. Bueno, Ignacio va mirando a esos jueces y va diciendo qué argumentos expresaron en sus disidencias en relación con cómo ha trabajado la mayoría en torno al control de convencionalidad. Y la segunda parte de este diagnóstico es allí donde dice Ignacio, bueno, quiero entender mejor esto, quiero mirar las causas. Y ahí nos encontramos con 2 causas que principalmente analiza Ignacio, que tienen que ver, por un lado, con el contexto del sufrimiento de la doctrina del control de convencionalidad. Acá Ignacio ha señalado muy bien. No voy a detenerme demasiado allí. Ignacio marca una diferencia entre casos fáciles y casos difíciles. Señala que la doctrina surge en el contexto de casos fáciles, cuando las violaciones a los derechos humanos eran muy obvias, en contextos de democracias que comenzaban a funcionar de nuevo, que eran muy frágiles o que no funcionaban para nada, es decir, en el contexto de gobiernos de facto, con violaciones, como decía, bien fáciles de ver y de derechos explícitamente contemplados en la Convención. A medida que va transcurriendo el tiempo, la Corte mantiene esa misma posición, dice intervencionista, pero lo hace en casos fáciles. En realidad yo lo que creo es que principalmente la ha desarrollado o la ha expandido mucho más en casos fáciles que lo que lo había hecho en estos primeros casos más complejos. Y yo esta mañana conversábamos también, voy a apurarme, que al hacerlo también en estos primeros casos, al crear esta doctrina de control de convencionalidad en estos primeros casos, lo cierto es que trabajaba con casos poco documentados, que no habían sido demasiado investigados, donde había habido impunidad de las personas que habían cometido violaciones o complicidad con el Estado o el Estado del propio perpetrador. Y entonces era más entendible la función que cumplía la Corte en el marco del proceso contencioso internacional. En cambio, en los casos fáciles eso no es tan así. Tenemos casos difíciles, tenemos casos que no están así. Tenemos procesos que han funcionado bien internamente a nivel democrático. En todo caso, empezamos a ver que las discrepancias tienen más que ver con el resultado que se alcanzó internamente en el ámbito doméstico, no tanto por una problemática tan clara de derechos humanos. Quinta razón, y esto ya es fácil, Ignacio no se queda solamente en el diagnóstico, también señala algunos límites que se han desarrollado para tratar de coordinar las relaciones que son complejas entre los estados, parte de un sistema, y los tribunales internacionales.
Recurre entonces allí al modelo europeo, el margen nacional de apreciación, la doctrina de la identidad constitucional. Creo que esos son los modelos que han encontrado en Europa para hacerlo. Podemos pensar si dentro del sistema podríamos encontrar un modelo latino o un modelo a la latina, o si esos sistemas son, o si esos modelos con límites son adaptables a nuestro sistema, lo podemos pensar. Creo que él está abierto a hacerlo, y por ahora la propuesta principal de Ignacio parece ser ir hacia una corte que pueda autorrestringirse o automoderarse, y en ese sentido creo que también vale la pena recorrer el libro, recorrer las soluciones que él ha pensado, que él nos trae para seguir pensando cómo funciona el sistema. Dije que eran 5 razones, ya las dije, pero voy a agregar un bonus track y tal vez. El bonus track es el siguiente, él ya lo dijo. La crítica que hace Ignacio no es una crítica destructiva del sistema. ¿Sí? Él lo dice expresamente en el libro, lo dijo también. Creo que se nota en el trabajo que ha hecho que él está preocupado por la legitimidad del sistema, no quiere destruir el sistema, quiere que el sistema se pueda mantener y sea firme y pueda seguir operando cuando se presentan los casos fáciles. Esa preocupación de Ignacio se ve no solo en que escribió más de 300 páginas, sino en cómo las escribió. Así que yo le doy la bienvenida a este libro que se presenta a la comunidad pública y espero que pero animamos a la lectura y también espero que Ignacio siga escribiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Y ahora continuamos entonces con Ignacio de Casas. Ignacio es abogado por la Universidad de Mendoza, tiene un máster en International Human Rights Law en la Universidad de Oxford y es doctor en Derecho por la Universidad Austral. Es profesor asociado de Derecho Internacional Público y director ejecutivo de la Información de Derechos Humanos. Posee vasta experiencia en litigio en derechos humanos ante los sistemas interamericano y de Naciones Unidas y es cofundador del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. Fue profesor visitante en Canadá, Francia, Bolivia, España. Ya saben que publicó un libro en esta colección y también otra coautoría con Fernando Toller. Así que, Ignacio. Muchísimas gracias. Voy a reiterar y a repetir a todos los agradecimientos que ya hubo, pero especialmente quiero hacer mención un agradecimiento a Ignacio, primo. No sabemos por qué somos primos, ¿no? Pero compartimos, además del nombre, el segundo apellido, por haber escrito este libro y por esta invitación a comentar. Y además le quiero agradecer porque aprendí muchísimo leyéndolo. Y la verdad que no, este no es un comentario de cortesía, la verdad, hay cosas que yo no había leído nunca y otras sobre las que un montón. Es un libro muy rico en debates que son muy contemporáneos, que es muy erudito en teorías, hace un resumen muy bueno sobre el ICAL, el Instituto Constitucional de la Comunidad Latina, sobre el constitucionalismo, sobre el diálogo judicial, otras teorías más antiguas como el derecho cosmopolita y más recientes como el giro procedimental, las teorías de la identidad constitucional y los contrarios. Como creo que soy el internacionalista de la mesa, me pareció importante en estos minutos que me tocan a mí traer a colación algunos argumentos de esta rama del derecho internacional público, que por ahí para los constitucionalistas pueden pasar más desapercibidos y me van a escuchar repetir un latiguillo que tengo, no me maten, son todos constitucionalistas, pero creo que uno de los problemas detrás de la doctrina, el control de convencionalidad y las críticas que recibe, tal como lo plantea el libro, que lo plantea muy bien, es que entre los jueces de la Corte Interamericana han abundado los constitucionalistas y han faltado los internacionalistas. Más bioglosis y menos Ferrer. ¿En qué se nota esto? En varias cosas, una de las cuales quiero detener más es justamente de este concepto del que se habló ya bastante, que es el del corpus juris. Así como incluso el mismo nombre, control de convencionalidad,
votó Sergio García Ramírez, un voto, incluso un voto concurrente, en el caso de Miramar, donde se hablaba de que la Corte tendría que ser una especie de control de constitucionalidad. Claro, no está pensando en control de constitucionalidad, pero bueno, una convención, y así con otros conceptos que son como trasplantados de una rama del derecho a la otra. El corpus juris me parece que es una cosa que ha sido creado a imagen y semejanza del bloque de constitucionalidad. Creo que adolece de problema de pensar que acaso es posible que exista en el derecho internacional un único cuerpo de derecho uniforme, aplicable a todos los sujetos por igual. Porque a diferencia de lo que sucede a nivel doméstico, hay un legislador, un constituyente descentralizado, que pone a la fuerza el derecho a todos los súbditos por igual. A nivel internacional, en la medida que un Estado solo resulta obligado por las normas que libremente han sentido, el derecho internacional se caracteriza justamente por ser relativo. Es decir, se abren paso a derechos internacionales particulares, además del derecho internacional federal, que existe, que está deriva de las cuestiones generales, de las normas de Ius y de los tratados universalmente ratificados y sin reservas. La regla general es más bien la contraria, es que la mayoría de las normas son relativas. Esto significa, si el profesor Legarre, que también fue profesor mío, me avala, a ver si el latinazgo está bien, que no hay un corpus juris, sino que hay muchos corpora juris. Corpora juris y corpora juris. De hecho, nota al pie, la Corte Interamericana no parece ser muy coherente al respecto. Si ustedes revisan distintas opiniones consultivas, van a encontrar que define el corpus juris de distintas maneras según le convenga a resolver el caso, ¿no? Entonces, a veces dice que el corpus juris está formado por tratados, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, informe de la Comisión, y soft law, por ejemplo, o cuando quiere que la solución no se le vaya mucho las manos, como el caso de la consultiva sobre la elección definida del presidente, ahí no agregó soft law el estado de los componentes. Este sería un problema más bien agotado. Yo más bien le diría que el gran problema es que la Corte sostenga que existe un corpus juris. Si fuera así, efectivamente la interpretación que hace la Corte de ese corpus juris sería lógico que fuera conforme o extrapolable a lo que resolvió en un caso a otros casos. Pero resulta que no es así. Déjenme graficárselo con algunos ejemplos. Derecho a la consulta previa, libre, informada de los pueblos indígenas. La Corte ha tenido oportunidad de tratarlo en varios casos distintos. Uno de ellos muy conocido es el caso Sarayaku contra Ecuador, donde la Corte, además de interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, interpreta el Convenio 169 de la OIT, porque Ecuador es parte del Convenio 169. Después resulta que vuelve a aplicar esos mismos criterios que recibió en Sarayaku contra Ecuador en Saramaca contra Surinam, que no es parte del Convenio 169 de la OIT. ¿Cómo podemos entender que los mismos criterios, las mismas conclusiones interpretativas que sacó la Corte de un tratado a la luz de otro tratado pueden aplicarse a un Estado que no es parte de ese otro tratado? Entonces, pareciera que el efecto expansivo de la interpretación que hace la Corte por vía de esta interpretación conforme a la res interpretada extiende interpretaciones que incluyen obligaciones a las que un nuevo Estado no estaba. Otro ejemplo. La justiciabilidad del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un artículo que menciona los derechos económicos, sociales y culturales de carácter súper programático, no crea obligaciones para los Estados. Entonces la Corte, en algunos casos donde le ha hecho decir cosas al artículo 26, lo hace porque remite a obligaciones que están fuera de la Convención Americana, sino que están en otro. ¿En qué tratado? En la Carta de la ONU. Todos, pareciera, todos sí son parte de los han estado de la OEA, todos son parte de la Carta. Bueno, resulta que no es tan así. ¿Cuántas cartas de la OEA hay?
hay por lo menos 8 cartas de la OEA. ¿Por qué? Porque la Carta de la OEA es un tratado que ha sido modificado por el Protocolo de Buenos Aires, el Protocolo de Washington, el Protocolo de Managua y el Protocolo de Cartagena de Indias. Y a diferencia del mecanismo de reforma de la Carta de Naciones Unidas, cuando 2/3 de los Estados miembros reforman, la Carta se reforma para todos, hayan ratificado o no el tratado, y la OEA no es así. Entonces, según cuántos estados hayan ratificado distintos protocolos, tenemos, si se dan cuenta, hasta 8 cartas de la OEA. Usted puede saber si la Corte Interamericana nos hace que que no. Por ejemplo, el derecho al trabajo y estos derechos que están en nuestros protocolos no han sido ratificados por México. Estoy esperando el día de echar un caso de DESCA contra México para ver si la Corte hace esta extensión. Están escuchando. ¿Me están escuchando? Ojalá. Un último ejemplo de la relatividad del derecho internacional no bien manejado por el control de condicionalidad. Digo, no bien manejado porque si se atuvieran a los efectos ad casum, no sería un problema. Una de las propuestas que hace Ignacio en su libro. Si se quiere, esta es una objeción más procedimental, pero me parece que es importante. El caso de la Cajonat con Argentina, en el caso de la Cajonat, la Corte crea un derecho humano al agua. Pero la verdad que lo hace por una mayoría más pequeña que se puede resolver un caso, que es 3 contra 3, con el desempate de la presidenta. 3 contra 3, la Corte tiene 7 jueces, en ese caso no podía resolver Zaffaroni porque era un caso contra Argentina, 3 contra 3. ¿Qué pasa si este caso se hubiera resuelto contra Costa Rica? El país de la nacionalidad de la presidenta. No tendríamos un derecho humano al agua. Entonces, la doctrina de la Cajonat contra Argentina es vinculante para la Argentina. ¿Es vinculante para Costa Rica? Resulta que terminamos teniendo una res judicata más fuerte que una res interpretata más fuerte que la res judicata, en este caso porque los costarricenses tienen que aceptar estos estándares en un caso que tienen la certeza que si hubiera sido resuelto contra ellos no hubiera salido de esa. Entonces, bueno, finalmente un tema, pues llegué a mi tiempo, ¿no? Pero un tema que está implícito en el libro de Ignacio y que a mí me gustaría explicitarlo, que es un poco más acá, en el paper que nos ha dado, también lo menciona y Lorena hizo mención en la comparación de nuestros dos libros, es esta idea de que lo que en realidad parece un problema de interpretación, porque además la Corte lo presenta así, es más bien un problema de fuentes, más que de interpretación. Y esto lo hago después si lo podemos ampliar, digamos, en el debate o en las preguntas, si las hubiera, pero esto es algo que lo han demostrado muy bien acá, el equipo de investigación acá en la UCA, donde está Florencia, y todo el equipo que viene trabajando hace mucho tiempo con la idea de trabajando en la jurisprudencia de la Corte, con las fórmulas usuales, y todo esto me parece que lo han demostrado muy bien que la Corte Interamericana, en realidad, cuando reitera fórmulas usuales repetidas de casos anteriores, o lo que nosotros llamamos estándares, no está interpretando. En realidad lo que está haciendo es citando unas normas que ella considera que son vinculantes, que han sido creadas por eso. Si la Corte no interpreta, crea derecho. Eso es lo que sucede. La Corte no lo dice así, pero es lo que sucede en la realidad. Y en el fondo están, llamémoslo así, mencionando, discriminando, si se quiere, una de las distinciones que es centrales a todo sistema jurídico, que es la distinción entre obligatoriedad y efectos interpretativos, que es un correlato de la distinción entre la teoría de las fuentes y la teoría de la interpretación. Bueno, lo dejo acá, pero voy a seguir conversándolo. Felicitaciones por el libro. Gracias, Ignacio. Bueno, quiero recordar que la idea es que haya un debate después, así que para que vayan empezando sus preguntas, también en Zoom las pueden hacer vía chat.
También quiero agradecer la presencia del señor decano de esta facultad, Daniel Herrera, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, le damos ahora la palabra al último disertante o comentarista de la obra de Ignacio Colombo, que es Santiago Legarde. Santiago es abogado por la Universidad Católica Argentina, máster en Derecho en la Universidad de Oxford, es doctor en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de esta casa, profesor visitante tanto en Estados Unidos en la Universidad de Notre Dame, como en Kenia, en Strathmore University, y es investigador principal de policía. Santiago. Bueno, muchas gracias. Lo malo de ser último en un panel es que todo el mundo está pensando básicamente en cuándo se puede ir y qué va a comer. Y lo bueno es que yo pueda adherirme a todo lo que se dijo antes sobre el libro que comparto 100% y así ahorro un poco de tiempo. Con un poco de suerte, nos vamos antes. Capaz que para algunos de nosotros o todos, este es un día un poco pesado por la muerte del Papa Francisco. Entonces, les quería dar una razón para no desfallecer, que es que yo empecé el día muy temprano hoy, dando clase a las 8 de la mañana. Y acá en esta aula están casi todos los alumnos que están a las 8 de la mañana en esa aula. Algunos dicen que podría ser el primer milagro del Papa Francisco. Bueno, yo creo que esto, no sé si merece una ovación, un agradecimiento o un reconocimiento, pero por las dudas me voy a quedar callado. La obra del amigo Ignacio Colombo Murúa me parece una obra no neutra, me parece una obra como tiene que ser. Él tiene un respeto moderado por eso que estudia y en muchos aspectos de lo que él considera un deporte no lo quiere nada. Y esto me parece que es poner las cartas arriba de la mesa rápidamente sin una pretensión de una neutralidad que es imposible. Por supuesto que el desafío cuando uno tiene que educar a un hijo y tiene una preferencia por el hijo es darle lo que necesita a pesar de la preferencia. Y a mí la verdad que el libro me genera dudas que les voy a compartir. Así como simpatizo yo con su proyecto, también me genera dudas su proyecto. También así como en lo general, como es tan positivo el libro, como ya dijeron mis predecesores, a pesar de que él tiene muchos enemigos, muchas personas que sostienen doctrinas con las que él no está de acuerdo, me costaba a veces identificarlos, encontrarlos. Es tan bueno con todo el mundo en el libro que yo a veces decía, pero en esta película, ¿quiénes son los malos? Porque se habla muchas veces de la maldad en el libro, metafóricamente, pero a veces me parece que él se frena un poco, tal vez por pudor, muy característicamente argentino en la vida académica, de no ponerle nombre y apellido a lo que podríamos llamar simpáticamente los delincuentes. Sobre todo si están en nuestro país. Bueno, mi primera duda o mi primera objeción al libro consiste en una distinción que hace él entre casos fáciles y casos difíciles. Yo creo que más bien lo que hay es dos tipos de casos distintos en cuanto al contenido que tienen que ver con periodos históricos, casos que ocurrieron, como él explica, en los primeros años de funcionamiento del sistema, que tienen más que ver con violaciones masivas de derechos humanos, y casos que él llama complejos, más recientes. Pero yo creo que puede haber casos fáciles y difíciles de los del primer tipo y casos fáciles y difíciles de los del segundo tipo. O sea que no me gusta esa terminología. Y tampoco me gusta el contraste grande que hace con el sistema europeo, porque el sistema europeo de derechos humanos justamente empezó para tratar de que no se repitieran las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la finalidad declarada
de la Convención de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, Pacto de Roma de 1950, y después de unas décadas empezó a ver lo que él llama en el libro democracias que funcionan bien, pero lo que pasó, bien o mal allá, no fue que se archivó el funcionamiento del sistema europeo de derechos humanos, sino que se empezó a aplicar a casos fáciles y difíciles que no tienen nada que ver con la violación masiva de derechos humanos, y lo mismo pasó acá. Y a pesar de eso, él marca contrastes que, por lo que acabo de decir, no veo tanto. Otro tema que no veo tanto es la validez de su crítica a la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, más allá del caso en el cual está dedicada. Primero, porque esa crítica debería extenderse a la jurisprudencia del Tribunal Europeo, donde existe esa obligatoriedad más allá del caso. Y segundo, porque esa crítica debería llevar también a criticar la jurisprudencia de la Corte Argentina, que con la misma autorreferencialidad a la que él alude, considera obligatoria su propia jurisprudencia sin que haya ninguna norma constitucional que la prevea. Por supuesto que ya veremos qué nos dice, pero él en su respuesta podría decir: yo también critico a la Corte Argentina y la obligatoriedad atenuada y cerámica San Lorenzo, yo también critico al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por cierto, esto me recuerda que cuando estaba dirigiendo la tesis doctoral a Gisela Ferrari, que en ese momento era además, digo para los alumnos, que ocupaba el cargo que ahora tiene Valentín Fernández Mendía en la cátedra, ella en su tesis no solamente daba por descontado que los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se aplican más allá del caso, lo de la europea, sino que además para ella, cuando había aparecido, el derecho sudafricano es obligatorio en la Argentina, y el derecho tal, o sea que ella llegaba a equiparar, como se hace muchísimo, a las decisiones de un tribunal internacional con el derecho de otro país en un ejercicio de lo que podría llamarse un derecho constitucional comparado, que le da validez normativa en nuestro país a algo que no la tiene. O sea, iba un paso más lejos, pero al hacerlo estaba totalmente por descontado de lo que Ignacio objeta. Otra cosa que me preguntaba yo y que me va a interesar preguntarle a él también es cuál es la relevancia real de este problema en cantidad en Argentina. ¿Cuántos tribunales realmente ejercen control de convencionalidad? Lo vas a ver mucho mejor. A mí la impresión que me da son dos impresiones. Una es que realmente es un problema bastante aislado, bastante pequeño. Y la otra es que hay como dos derechos acá. Está el derecho de los jueces y de los abogados que no le prestan mucha atención a los pactos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, no le prestan mucha atención al control de convencionalidad, y otros que sí. Y esto, por supuesto, tiene en parte como causa quién le enseñó a uno estas materias en la facultad. Ahí veo que alguien se sonríe, y por supuesto que también depende mucho de la edad de uno y de la edad del profesor de uno. Si su profesor, yo pensaba, wow, soy el más viejo en mi país, por primera vez en mi vida y por un campo largo. Claro, a uno le dicen, oh, hay que enseñar 9 tratados constitucionalizados y una declaración. Yo me enseño a la vieja parte dogmática y que se arregle el que pueda. Total, son 5 o 7 casos por año que tengan alguna relevancia, supongamos, ¿no? Digamos que así fue. Y por último, mi última observación, Ignacio, junto con mi agradecimiento por haber santificado mi Semana Santa de aprendizaje muy rápido, de inmersión en estos temas. No, porque a veces se hace largo, esto no es el Señor del Milagro, tampoco hay tanta estima. Yo digamos que
gustaría proponer la distinción entre el control de convencionalidad que no le gusta a él y que no le gusta a muchísimos que piensan como él, que es el control de convencionalidad, llamémoslo así, inflado, engrosado. Aquel sobre el cual trata el libro, el control de convencionalidad que juzga la convencionalidad teniendo en cuenta el corpus latinoamericano, las opiniones consultivas y, como se dice, y la mar en coche. Y después un concepto formal, llamémoslo así, que él señaló, de control de convencionalidad, que me parece difícilmente objetable. Además ya se dijo que él está a favor del control de convencionalidad, o sea que a lo mejor estoy de acuerdo con esto. ¿Qué es? Yo tengo un juez nacional y el juez nacional tiene que evaluar ante un pedido de parte si una ley, por ejemplo, del Congreso de la Nación, es contraria a un artículo de la Constitución y a un artículo del Pacto de San José de Costa Rica. Hace un control de constitucionalidad y un control de convencionalidad y se acabó. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Y ahora estamos... bueno, No se podemos prefiero hacer directamente. si quieren hacemos preguntas. Vos sos la estrella acá, así que podés hacer lo que quieras. Contesto lo que puedo, también Santiago. Muchas gracias por las reacciones, todas las posiciones que me parecen muy buenas. Y a Santiago por las observaciones que me parecen también muy buenas. El tema de casos fáciles y difíciles es lo que siempre me critican. Estoy acostumbrado, pero yo por una cuestión casi emocional, creo que lo tengo que seguir manteniendo. Y con eso me refiero básicamente a... Yo, por mi posición interpretativa, creo que hay, o sea, claramente, algunos compromisos internacionales claramente establecidos en el texto. Por ejemplo, cuando hay violaciones sistemáticas de derechos humanos, entiendo que es un caso fácil de resolver, porque no hay mucho que discutir. Y a su vez los sumo al contexto político. Yo explico que entiendo que el contexto de democracias transicionales explica la posición, no lo digo yo, digamos, hay literatura que lo dice, yo comparto, Contese, Gargarela, que también habla un poco del tema, explica un poco el nacimiento de esta Corte Interamericana tan intervencionista con los Estados. Y el tipo de casos de esos sistemas que violaban masivamente derechos humanos eran casos fáciles de mover, era fácil de resolver. No había mucho que discutir. El Estado había violado la Convención, sus obligaciones constitucionales, estaba claramente establecido en el texto y por ende debía ser condenado el Estado. Para mí eso es un caso fácil. Pero después con el cambio de la fisonomía política, hoy discutíamos con Zuleta Cruzeiro si realmente ese cambio se produjo o no, porque la democracia sabemos que tiene muchos problemas, pero el tipo de casos que empezó a llegar a la Corte fueron casos más complejos, incluso yo creo que hay casos que no son de derechos humanos. No creo, estoy seguro que hay casos que no son de derechos humanos. Por dar algunos ejemplos, llegaron cuestiones de derechos económicos, sociales y culturales, llegaron cuestiones electorales de un alcalde de Bogotá que había sido expulsado del cargo, pero después restablecido, y sin embargo la Corte se metió en el tema y una sentencia, y cuestiones bioéticas, que son a mí lo que más me preocupa. Son cuestiones donde los textos no tienen una respuesta, en algunos casos ni siquiera existe la respuesta, y si tiene una respuesta muy principialista, entonces permite distintas modulaciones interpretativas. Y en esos casos me parece que aplicar esta doctrina con la idea de que la jurisprudencia obligatoria de la OMS y demás es bastante problemático, y ahí sí debería regir el principio de subsidiariedad y el principio de democracia, dejar que los estados, en todo caso, resuelvan sobre la base del margen de apreciación nacional las cuestiones con sus democracias locales. ¿No? Básicamente esa era la distinción que yo marcaba entre casos fáciles y difíciles, que tiene esta doble cuestión de tipo de caso, si está claramente contemplado en el texto o no, y el contexto político. Pero sí es un tema, yo sé que es el tema capaz que más débil de la tesis. Después, respecto a la comparación entre el sistema europeo y el sistema interamericano, a mí me interesa sobre todo la comparación del sistema de derechos humanos, porque sobre todo el sistema europeo fue mucho más diferente con los Estados. Y si bien hay diferencias primarias entre Europa y Latinoamérica en todo sentido, el funcionamiento del Tribunal Internacional creo que se puede plantear una analogía. Y cuando hablamos del derecho comunitario es muy distinto, porque el derecho comunitario, a diferencia del sistema de derechos humanos, es un derecho que tiene primacía sobre el derecho local. Entonces, ahí la Corte Internacional de Justicia del sistema interamericano
el sistema comunitario, sí es un órgano supranacional. Y entiendo que la Corte Interamericana se autopercibe como una Corte supranacional. Y no lo es, digamos, una Corte convencional, un sistema pactado, y no una Corte como el sistema comunitario de Europa. Donde hay una primacía. Y digo, pese a que existe ese sistema comunitario con delegación de soberanía y con organismos supranacionales, la Corte Europea de todas maneras es mucho más prudente, ¿no? Entonces, la comparación tenía ese sentido de marcar esas diferencias de funcionamiento general. En cuanto a que la jurisprudencia como fuente del derecho puede ser criticable también en el orden interno, yo creo que es un buen punto, pero entiendo que también depende de la concepción política que uno tenga. Yo estoy de acuerdo con que hay un problema contramayoritario, como dicen los norteamericanos, de falta de legitimación democrática de los jueces, pero entiendo que eso se supera por mecanismos de legitimación indirecta que tiene la justicia, controles de constitucionalidad que ya se encuentra en muchos casos registrados positivamente, también porque son jueces que están mucho más cerca de la comunidad, porque obviamente esto requería mucho más desarrollo teórico que no. Pero entiendo que el problema de los jueces de la Corte Interamericana es que son jueces que si uno acepta, aunque sea parcialmente, el argumento contramayoritario, se les aplica de manera exponencial. Son jueces que están completamente alejados del Estado, y que además tienen esta doctrina que se aplica a su jurisprudencia de manera indiscriminada, no analizando el caso concreto. En cuanto a si es relevante el problema para la jurisprudencia actual, yo entiendo que sí, no tengo números cuantitativos, no es una investigación cuantitativa, pero sí me suelo topar con fallos muy creativos, digamos, para decirlo de determinada manera. Por ejemplo, el derecho de familia, bueno, hay muchas ramas del derecho que suelen recurrir al argumento convencional o al menos de diálogo de fuentes, ¿no? Yo diría que cuando uno encuentra jurisprudencia muy creativa, en general se suele apoyar en argumentos convencionales, y en principio convencionales muy abstractas. Y en elaboraciones de la Corte Interamericana, del grupo Juris, Daríamos los aburridos y los creativos. y los aburridos son los formalistas, si se quiere, los que aplican más la fuente local y también la fuente internacional, pero de manera interpretada de manera distinta. De hecho, yo siempre les doy, cuando doy estos temas, el famoso contrapunto entre el fallo, son muy malos por nombres, pero Instituto Antártida Argentina y la Asociación Filantrópica, ¿cierto? Que era el caso de los créditos privilegiados de los concursos, donde la Corte en muy poco tiempo y por un cambio de integración resuelve de manera diametralmente opuesta un caso que era casi idéntico. Un niño que había tenido una mala praxis, entonces se discutía si se podía. Y bueno, hace poco sacó el caso Acevedo de la Corte. De ahí se argumenta de la convencionalidad en los dos casos. Se argumenta de los principios convencionales y se resuelve diametralmente opuesto. Con lo cual hay un problema ahí, me parece, que en determinación de la fuente convencional, que es un poco la parte de la tesis. Y la pregunta del control de convencionalidad moderado, estoy completamente de acuerdo, no tengo nada que agregar. Me parece que el sistema es muy importante y que si fuera un control moderado tendría una función muy positiva para los estados, sobre todo cuando los estados fracasan en proteger los derechos básicos fundamentales, digamos, ¿no? Eso yo creo que es el rol de la Corte Interamericana específica. Los estados tienen muy mala calidad democrática o están en momentos transicionales, en momentos dictatoriales, y aparece la Corte Interamericana como un órgano externo al Estado que puede cumplir su rol de manera muy positiva. Diría básicamente eso para contestar muy brevemente las preguntas que requieren ejercicio más rápido. Yo puedo agregar una cosa de continuo. La última pregunta o discusión en Santiago. ¿Es un problema en Argentina? No es un problema, pero quizá en otros países la cuestión sí lo es. ¿Por qué? Porque en realidad la Convención Americana sobre Derechos Humanos es la Constitución argentina. Entonces, no hay que hacer control de convencionalidad. Basta hacer el control de constitucionalidad de siempre. Que además en nuestro caso es difuso, para el caso, o sea, pero ¿qué pasa? Hay otros países de la región que tienen otros regímenes constitucionales donde ese problema sí se podría plantear, porque los jueces locales o no pueden hacer control de constitucionalidad o no pueden hacerlo de manera difusa o directamente no pueden aplicar derecho internacional, como es el caso de
todos los sistemas caribeños. No, el derecho internacional, o sea, son sistemas dualistas. El derecho internacional no puede ser aplicado por jueces. De hecho, ha habido mucha discusión, ¿no? Tiene un control convencional difuso. Ferrer Magreo tiene ahí una. Esa es la objeción que presentó México para usar Pacheco. Dicen, hagan todos su control de convencionalidad. La Suprema Corte Mexicana tuvo que dictar. Tuvo 3 reuniones seguidas y en ninguna se puso de acuerdo sobre qué quería decir la Corte Interamericana sobre que lo haga el órgano. Tiempo después dicen, bueno, el órgano que tenga la competencia de controlar la constitucionalidad en la militar, ¿no? Pero, exactamente. Pero hubo un problema serio interpretativo resuelto. Las cosas en México son bastante curiosas porque era, yo no quiero incumplir, díganme qué hago. Y nadie le decía que tenía que hacer. Muchas gracias. No, muchas gracias. Bueno, preguntas, no sé si tenemos en el chat preguntas. No, en el chat no, pero si quieren puedo arrancar con una yo que tengo una como público. Me cambio de lugar, pues lo invento yo al chat. No, yo les quería preguntar, si bien no leí el libro y tampoco he profundizado tanto en la cuestión, pero es una duda que siempre me suelto cuando escucho algún tipo de crítica a la jurisprudencia de la Corte Interamericana o a la forma en la que se expresa. Es si la Corte Interamericana como institución, digamos, acusa recibo de estas inconsistencias señaladas o directamente sigue, bueno, todos ellos dirían fingiendo demencia de la cuestión, o si de pronto va direccionando cierto proceso de coherencia, por unos pronunciamientos, ¿no? Bueno, cambiar. Yo creo que una pregunta muy difícil, porque hay reacciones, incidencias internas, Biogrossi, Sierra Porto, hay varias incidencias internas muy interesantes. Hay también algunas afirmaciones de la Corte, por ejemplo, cuando habla de marginalización, pero que no la aplica, dice a mí no la aplica. Habla de diálogo también, los tribunales. Pero yo, por lo menos hasta el año pasado, veo que sigue el camino, lo que pasó con Perú, ¿no? El caso Fujimori, sigue el camino de una posición muy verticalista que no escucha mucho. Sí. Pero creo que sí puede pasar que con la nueva integración, hoy hablamos de la mañana, ¿no? Que hay jueces que se están por incorporar que tienen una visión, el juez de Paraguay, de Perú, que tiene una visión un poco más acotada, que dependiendo de la integración puede llegar a cambiar un poco, pero bueno, no tengo una respuesta. Claro. Yo digo algo. Sí. La Corte sacó hace unos años un código de la Corte Interamericana, un código de ética, que a mí me sorprendió cuando salió, de hecho no es muy conocido, creo que empezó a regir, creo que es de 2022, empezó a regir en 2023, y ahí habla de la prudencia al juzgar, que es creo que una palabra que aparece, habla de varios principios, uno de ellos es la prudencia. El plazo pero a mí me sorprendió cuando me enteré de ese código, que de hecho no es muy conocido. Han salido algunos comentarios de ese código, hay uno de Vivo, de Derecho, si lo quieren buscar, pero me sorprendió y me parecía que la prudencia era una palabra que he visto en muchos de los que son críticos en torno a cómo la Corte ha desarrollado su función. Eso nace también la comisión. Y lo otro que quiero decir es que yo creo, esto es una cosa que no lo puedo afirmar decisivamente en este momento, pero me parece a mí que en el caso Beatriz, la Corte sí acusó recibo de las muchas críticas que había recibido el informe de fondo de la Comisión Interamericana, que presentaba una tesis maximalista. Cuando la Corte resuelve, acomoda el caso y se repliega, no sigue ni siquiera el modo en que había sido planteado por la comisión. Es decir, yo lo planteo de una forma y la Corte lo cambia totalmente el planteo del caso y presenta una sentencia mucho más reducida, que paradójicamente cierra Porto, le critica y el derecho a la Corte.
Pero ese caso fue muy especial porque fue muy seguido en todos los países. No sé si hubo otro caso que haya sido tan seguido de cerca el proceso ante el tribunal regional. Bueno, no sé si hay preguntas del público. Sí. Sí, yo sí. Hola, buenas tardes. Soy Kiera García, me presento. Tal vez todavía no tuve la oportunidad de leer su libro, igualmente, con felicitaciones obviamente. Tal vez me voy un poco de tema, no necesariamente con la Corte Interamericana, pero sí recogiendo lo que recién mencionaba el doctor Ignacio de Casas, sobre que tal vez hoy en día Argentina no tiene un problema per se sobre el control de constitucionalidad o convencionalidad, como mencionaba el doctor Legarre, pero de cara a los sucesos básicamente recientes de la Corte Suprema o relacionados con los miembros de la Corte Suprema, a pesar de que comparto que tal vez no tenemos como institución en la Corte Suprema un problema per se de control de constitucionalidad o convencionalidad, ¿no cree que igualmente los jueces actuales de la Corte se corrieron un poco de ese no problema al haber dado un visto bueno a la forma en la que el actual presidente postuló a la fuerza, digamos, en su momento, que hoy en día ya todos sabemos que no trascendió, pero digamos, postuló indirectamente a la fuerza a los anteriores candidatos, García Mancilla y Lijo, cuando al menos a alguno de ellos, digamos, se les tomó juramento, etc. Entiendo y comparto que no hay tal vez un problema per se, pero hay veces que en casos puntuales sí flaqueamos un poco, por lo menos con el control de constitucionalidad. Simplemente comentario barra pregunta para que cualquiera de los panelistas quiera acotar o responder lo que sea. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sobre un aspecto, yo diría que no hay un problema, que es el aspecto que lo planteaba Santiago, no hay un problema en el sentido de que ni para la Corte Suprema Argentina ni para ningún tribunal en Argentina es problemático utilizar como material, lo que se llama material controlante a la convención, porque la convención es parte de la Constitución argentina. Hay muchos otros problemas que sí. Por ejemplo, si incluyéramos como material controlante las interpretaciones que hace la Corte Interamericana, que es una de las grandes críticas que hace Ignacio, de convencionalidad, que no es solamente fíjate si tus leyes son compatibles con la convención, sino que son compatibles con lo que yo digo que la convención dice. Eso por una parte. Y quizá podríamos mencionar algunos otros problemas más, como las fuentes que se utilizan, etc. Eso en cuanto a un tema. Otro tema podría ser, y respondo tal vez un poco tangencialmente a tu planteo, pero es, yo no veo cuál podría ser eventualmente el problema de la situación que vos planteás, porque no veo en ninguna parte de la convención que esté regulado el nombramiento de jueces de la Corte Suprema. Es decir, si el caso fuera algún tribunal argentino o eventualmente la Comisión de la Corte Interamericana tuvieran que decidir si estuvieron bien o mal nombrados en comisión los jueces, no van a tener de dónde verlo, a menos que hagan interpretaciones súper creativas, que digan en algún lado, en el principio democrático, dice que no es una buena manera. ¿No? Nada. Te respondo si querés por ahí, pero bueno, la verdad que no veo por dónde podría. Muchas gracias por la pregunta. Vuelta al diálogo. Bien, quiero hacer dos visiones, una más empírica y una más operativa. La empírica surgió un poco del panel, va todo del panel, muy rico, muy interesante. Lo empírico, como todo en nuestro derecho público, en Argentina se hace poco trabajo empírico, lo que esta condición sirva para los tres primeros, también, lo del FEDE, nada. Y el Rayo, que pero se hace poco trabajo empírico, y esto encontró en convencionalidad que en la escuela predominante del derecho del mainstream, del derecho constitucional, siempre estuvo la leyenda dorada.
acá, saludablemente, alguna vez lo hablamos con Lorena Córdoba, celebro que no todo el mundo se compre la leyenda dorada, que haya sanos escepticismos, que haya críticas, pero primero de movida tendríamos que hacer un rasgo empírico. ¿Qué tribunales aplican esto? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Con qué extensión? Yo soy juez de una cámara y lo aplicamos, sí, no, hay gente en otra facultad que lo está estudiando, pero no empíricamente. Empíricamente no. Y eso es muy necesario hacerlo, porque ¿cómo es la bestia esta? Algún jurista ecuatoriano en un congreso acá en el 2018, en el Congreso Interamericano, dijo, se nos fue de las manos. Es decir, ya, me permito entrar en lo valorativo. ¿Qué filosofía, qué argumentación, digamos, a lo mismo, qué argumentación? Aquí evidentemente hay un activismo judicial enmascarado. Yo doy un artículo en Fibonacci, en la revista de Australia, y que en inglés porque escribí en Estados Unidos, pero después tenía más libertad para decir ciertas cosas que acá. Pero es la verdad que la Corte, como la Corte Interamericana, como Apex Court, como Tribunal de Cultura, lo que pretende digitar la agenda. Entonces, digitar la agenda. Entonces, claro, empezamos con argumentos que a mí pagaría buen dinero para que hay un profesor, un tutor, en un tutorial. No sé si el efecto útil apoya a Ius Cogens, de Ius Cogens apoya a Ius Comune, pero entonces, primero hablamos en latín, no solamente en la Universidad Católica, habla en latín, lenguaje no claro. Pero además de la patente de culto y el Ius Comune, raigambre medieval. Ustedes no decían, dejémonos de robar un tiempo para decir. Bueno, hay que decirlo, digamos, las cosas como se acuerdo de la parte cristiana. Digamos las cosas como son. Celebro y les agradezco, hay una tarde balsámica, celebro que Odorena lo conocía con Nacho Bravo, a él lo he leído, con Sofía. Somos camaradas de la Ruta del Derecho, a ver, Juan de Augusto Mino, y salió también del partido del Poder de Policía a Kenia, así que nada, pero la verdad que les agradezco esto, de tratar de verlo críticamente, si por ahí, como hace Ignacio, no súper crítico, no destructivo, está muy bien, es muy sano. También lo que dice el otro, Ignacio, ver el tema del derecho comparado, para ver cómo funciona. Pues, por ejemplo, Santiago nos dice, en Sudáfrica, bueno, la Constitución de Sudáfrica te elige en parámetros de constitucionalidad del derecho comparado, artículo 39 de la Constitución de Sudáfrica, número 96. Entonces, ahora, pero que haya activismo judicial no se ha visto. Puede haber activismo judicial en tribunales de la Corte Europea, acá se la mencionó, la de Luxemburgo, pero aún en un sistema plenamente integrado con la Unión Europea, con 27 Estados miembros y demás, que no le gustaba hacer fuego, el Brexit. Sin embargo, no se llega a ese nivel de inclusión, es decir, de que parece el juez local, que está bastante, tanto Ignacio, yo somos jueces, bastante desorientado también, hasta dónde incluso, y esto pasa en los concursos en el Consejo, yo sigo 8 veces jurado del Consejo Nacional, hasta dónde el juez o el candidato a juez conoce todo esto y después se puede criticar además. Si usted toma una estadística, lo que más falencia hay en los concursos judiciales es el derecho internacional. El derecho internacional, ya se hago a todo el mundo. Porque lo estudió en su momento mal, porque no era coartivo, porque esto, como bien decía Santiago, depende de la del profesor, depende de un montón de factores. Pero lo cierto del caso es que la circularidad en la argumentación, que, como ya digo, me gustaría que es lo que hablan tanto, o de Haller, con Bombandi, digo, la verdad, o Pío Pesante, la presión, que a mí no me explica. Digo, pero no sé si el efecto útil viene con ello, no sé, los usan alternativamente como avenidas interpretativas. Y eso, más allá de la postura filosófica que cada uno tiene, lo tenés
cuando adjudicás a un wholesale, a un mayorista, pues entonces adjudican para el mayoreo. Es un profesor español en Córdoba me decía, bueno, pero está bien, son como filósofos. No, yo no quiero. Yo no quiero que me resuelva algo. No quiero que después que la Corte me hable del paso razonable, pero la Almogacía Arellano tardó 33 años. Me parece que me están cagando. Entonces, claro, como bien dijo Sofía, de la prudencia, es lo mismo. ¿Cuál es la respuesta que usan los alumnos? Porque ni ellos creen lo que ponen. Hay que decirlo así. No es un acto ni de irreverencia ni de falta de respeto. Es que la verdad que no veo una filosofía coherente del lado que queramos. La veo Shakespeare, Debede. Entonces, quisieron poder ser otra cosa, van, vienen, ojalá. Y además la pregunta que se hizo acá, ¿cómo metaboliza el tribunal? No lo metaboliza. Es muy neoconstitucional. Esto hay que decir. Esto es neoconstitucional. No, lo puede metabolizar la disidencia. La reacción que te quiera a bioglosis, te quiera a la disidencia. Si no vas a la disidencia o a este evento, no se puede. Al interior de la Corte Interamericana, no, puede tener dificultades, tiene un montón de terminales, como se dice en la política, un montón de terminales que todas se retroalimentan. Por ahí hay una postura crítica, no. Bueno, terminas comprando este producto. Dice, yo hace unos años, me pregunto, ¿alguien piensa de esto? O todo el mundo dice igual las cosas sobre el control convencional. Nada. Les quiero agradecer a todos los autores, a los directores de la colección. Tengo una tesis doctoral nueva en economía, por ahí hay un hablamos. Y tengo una tesis que dirigí, la de Ambrogio, yo compré, Si está conectado. yo compré, ¿sabes? Exacto, no, Buenos Aires hemos enviado libros. yo lo sé, abrió la caja, pero no. No, yo ya lo tengo, yo tengo presupuesto para el libro. No es libro para casa. El libro lo tengo. Pero, claro, les agradezco mucho a los autores por, en una semana y en el mes triste como médico de Santiago, iluminarnos e iluminar a los alumnos. Muchas gracias. No tengo mucho para contestar porque coincido casi en todo. Bueno, los estudios empíricos a mí me tiene preocupado bastante. Pienso, bueno, acá tenemos Beltrano, que es mejor. Pero tiene un libro de metodología. Bueno, me parece que los abogados tenemos un gran déficit en lo que es metodología empírica. Discutimos sobre normas, teorías, pero nos falta más estudio empírico. Lo digo como crítico, ¿no? Porque este libro es más teórico y no tiene mucho la parte empírica que falta ahí. Probablemente el próximo libro de la comisión. Bueno, y después con el tema de los argumentos, bueno, yo hice un esfuerzo de leer a todo el instituto de Heidelberg, de leer todos los artículos de Tom Candy, Camille. No encuentro, la verdad que no encuentro la teoría sólida, encuentro proclama de defender el Estado de Derecho, el constitucionalismo transformador, que es todo de Sudáfrica, y la idea de que los jueces a través de sentencia van a mejorar la situación social, pero no encuentro una argumentación convincente y noto muy desprendido, el activismo judicial me parece que es explícito, muy desprendido el derecho de cualquier fundamento político. Totalmente desprendido del concepto de democracia, de teoría deliberativa. De democracia creo que hablan solamente muy poquito en el caso Hellman, citando a Ferrajoli, en el caso sustancial, y después no encuentro ningún otro desarrollo sobre democracia, más allá de que proclaman para defender la democracia y demás. Así, bueno, coincido con la crítica y que la argumento completamente. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Felicitaciones sobre la obra y muchísimas gracias a todos los que Hay un libro nuevo también de Pedro Camino, que voy a comentar, muy bueno. No soy de lo que la veo tan
Muchas gracias por asistir y es de Thomson Reuters, así que lo pueden adquirir. Muchas gracias. Todo, espera, por 6. Porque sea de a poco. Hay mucho más.